Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a desarrollar una lección sobre el posmodernismo de François Lyotard y sobre todo su manera de enfocar la filosofía del lenguaje, que es nuestro tema en el curso. Digamos primero algunas palabras sobre el posmodernismo. Aunque el posmodernismo ya existía antes de Lyotard, sin embargo fue su libro La condición posmoderna una especie de manifiesto en donde cristalizó mejor la idea de lo que él quiere significar por posmodernismo. La idea de Lyotard es que el posmodernismo es una reflexión crítica sobre la modernidad, pero en esa crítica se supone que los discursos filosóficos de la modernidad son entendidos como un metarrelato. La palabra metarrelato quiere decir un gran relato, y un gran relato es una visión omnicomprensiva, una visión del todo que pretende explicar todas las cosas. En ese sentido, Lyotard incluye como metarrelatos, por ejemplo, la filosofía hegeliana, el marxismo, la filosofía de la Ilustración, etc. Es decir, él pretende salirse de todos los discursos modernos. Hay que tener en cuenta que él cambió de definición porque ese concepto de metarrelato fue criticado. El mismo Bátimo, que también es posmoderno, dice que no es buen concepto porque el mismo posmodernismo podría ser titulado de un metarrelato, es decir, de un gran relato. Así que en otros libros más bien va a decir que el posmodernismo es una lectura crítica de la modernidad para ver en qué puntos los mismos autores modernos fueron críticos de lo moderno. Hay que tener en cuenta que tanto Bátimo como Lyotard fueron entusiastas seguidores del marxismo. Lyotard, por ejemplo, trabajó en un movimiento llamado Socialismo y Barbarie, y en un momento dado rompe con toda su trayectoria anterior y postula entonces una ruptura con lo que había sido para entonces predicar el fin de la modernidad y el posmodernismo. Vamos a ver ahora entonces su teoría del lenguaje. En la teoría del lenguaje, Lyotard se inspira en el último Wittgenstein que ya estudiamos, o sea, en el Wittgenstein de los juegos de lenguaje. Curiosamente, Lyotard no toma inspiración en Nietzsche, cosa que sí tomaba los otros posmodernos, casi todos. Lyotard sustituye el concepto de Wittgenstein de juegos de lenguaje
por el de regímenes de enunciados. La idea es que hay muchos juegos de lenguaje, como decía Wittgenstein, o muchos regímenes de enunciados, como dice Lyotard. Por ejemplo, describir hechos es un tipo de enunciado. Dar órdenes es otro tipo de enunciado. Y así sucesivamente. Debemos notar que, por ejemplo, ya Hume había establecido que los juicios descriptivos no pueden usarse para establecer juicios normativos. No podemos pasar del ser al deber ser. Y que de así hacerlo, cometemos una falacia. Este punto es importante porque también en Lyotard los juegos de lenguaje o los regímenes de enunciados son autónomos. Cada juego de lenguaje o cada régimen de enunciados es distinto, es diferente y no se puede reducir uno al otro. Tampoco hay un metalenguaje que pudiera englobar unas reglas para todos los discursos. Cada régimen de enunciados tiene sus propias reglas y son diferentes de las reglas de otro régimen de enunciados. En segundo lugar, Lyotard distingue también géneros de discurso. Los géneros de discurso se caracterizan porque implican varios regímenes de enunciados. Por ejemplo, en un tribunal, un abogado puede utilizar un género de discurso y en ese género de discurso va a utilizar juicios descriptivos, por ejemplo, los hechos concernientes a un delito, va a utilizar las normas establecidas en un código jurídico, va a utilizar juicios jurídicos y juicios de valor. Entonces, en el género de discurso sí se eslabonan distintos tipos de enunciados, pero también para ello hay reglas y también los géneros de discurso son distintos unos de otros. También en este caso, de los géneros de discurso, no hay un metalenguaje que establezca unas reglas para todos ellos. De manera que tanto los regímenes de enunciados como los géneros de discurso son autónomos, tienen sus propias reglas y no hay un metalenguaje que los cubra a todos. De hecho, Lyotard afirma que tanto los regímenes de enunciados como los géneros de discurso son inconmensurables. Es decir, no hay una regla común que pueda abarcarlos. Hay una excepción en la modernidad a el hecho de no caer en un metarrelato, y es para Lyotard precisamente Kant. Kant estableció la crítica a la razón pura
para estudiar el conocimiento, es decir, un tipo de enunciados, los enunciados que versan sobre el mundo. Luego, en la crítica de la razón práctica, establece los juicios normativos o que se relacionan con el deber ser. Son distintos y no hay reglas comunes entre ambos. Finalmente, cuando Kant habla de la crítica del juicio, que tiene que ver con el juicio estético, Lyotard piensa que en la crítica del juicio se establece un puente que permita navegar en el archipiélago. Este archipiélago es una metáfora que usa Lyotard para mostrar que hay varias islas. La isla del conocimiento, estudiada en la crítica de la razón pura, la isla de la razón práctica, la isla de los juicios que tienen que ver con los estudios históricos de Kant, y la crítica del juicio nos permite tender algunos puentes entre esas islas. Lyotard elogia entonces a Kant como un autor que no cayó en un metarrelato, sino que mantuvo separados los distintos tipos de enunciados, los estudió aparte y encontró reglas diferentes para ellos. Lyotard se interesó también en la estética de Kant, es decir, en la crítica del juicio, y escribió un libro que es Análisis de lo sublime. Es precisamente uno de sus mejores libros. En la estética de lo sublime, Lyotard establece que Kant se dio cuenta de la diferencia importante entre la belleza y lo sublime. Los juicios sobre la belleza tienen que ver con la forma como un concepto esencial en las obras de arte. Y, en cambio, lo sublime tiene que ver con lo informe, es decir, con apreciaciones, el sentimiento de lo sublime, en donde nos experimentamos frente a cosas grandiosas, como por ejemplo una tempestad o fenómenos así de la naturaleza catastróficos, en los que el sujeto observa, pero que no necesariamente es afectado directamente. Así que Lyotard saca una conclusión radical que consiste en decir que la estética moderna está basada en la belleza y que, en cambio, la estética postmoderna estaría basada en lo sublime. La idea de lo sublime viene en realidad desde la antigüedad, donde un autor llamado Longino, aunque no se sabe bien la identidad del escrito, escribió sobre lo sublime. También, antes de Kant, Burke había escrito un libro llamado Ensayo sobre lo bello y lo sublime. Pero fue Kant el que llevó este concepto a un desarrollo más pormenorizado y que es el que inspira a Lyotard para afirmar que lo bello es moderno y lo sublime es posmoderno. Una característica
de la tesis de Lyotard es que no reconoce que hay un discurso propiamente político. Esto es un fallo grande, y en mi libro Genealogía del Giro Lingüístico, la lección 14, que es la que estamos estudiando, yo hago ver que los antiguos estudiaron con mucho detalle el tema de la retórica, porque la retórica está hecha para establecer las reglas del discurso para dirigirse a un público. En la democracia ateniense, bien sea para dirigirse a la asamblea, para aprobar una ley, bien sea para ir a los tribunales a defender una causa, o bien sea para elogiar a los hombres más importantes de la comunidad. La característica de la retórica, y esto ya lo estudiamos, es precisamente que la argumentación va dirigida a mover a la acción, y eso es precisamente lo que yo pienso que el discurso político hace, motivar, por ejemplo, a los miembros de un partido o de una comunidad determinada a una acción determinada. Así que esa es una de las fallas de la tesis de Lyotard. Otro punto importante que también es cuestionable es que cada enunciado se juega una sola vez. Es decir, cada juego de lenguaje, cada régimen de enunciado se pronuncia, se dice, pero no puede confundirse al mismo tiempo con otro juego de lenguaje o con otro régimen de enunciado. Esto es falso, porque el ejemplo que yo doy en el libro es el siguiente. Supongamos una situación real donde una persona grita fuego. Ok, una sola palabra, una sola afirmación, pero es un enunciado. ¿Qué tipo de enunciado? Primero, es un enunciado descriptivo porque está diciendo que hay un hecho, el hecho de que hay fuego. Segundo, es un llamado a la acción porque está pidiendo ayuda, pidiendo socorro para que alguien venga a ayudar. De manera que en el mismo enunciado tenemos esas dos, y hay una tercera que es en cierta manera la expresión del sujeto que habla, que es el terror, el susto por lo que está viendo que sucede. Así que ahí tenemos tres tipos de enunciados distintos, o cumpliendo mejor funciones distintas dentro de un solo enunciado, aunque sea una palabra. Acuérdense que la definición de Aristóteles de enunciado es afirmar o negar algo, punto. Y se puede hacer con una palabra, como cuando uno dice llueve. Así que ese punto es un punto que es problemático y que a mi modo de ver es falso. Lyotard se ocupa también del problema de la verdad. El problema de la verdad no es escéptico como pudiera parecer, dado su posmodernismo. Ahora bien, el concepto de verdad se aplica solo a los enunciados descriptivos. Es decir, si yo describo un hecho, hago una afirmación o una negación, y esa afirmación o esa negación que aparece en el enunciado puede ser verdadera o falsa. Como dijo Aristóteles, si lo que yo enuncio concuerda con el hecho, pues es verdadero. Si lo que yo enuncio no concuerda con el hecho, es falso. De manera que Lyotard reconoce ese criterio de verdad, pero se aplica solo
a los juicios descriptivos. Los demás juicios, por ejemplo, juicios de valor, no son verdaderos ni falsos. Los juicios normativos que prescriben una orden, algo así, tampoco son verdaderos o falsos. La realidad se establece mediante enunciados de juicios descriptivos. Ese es el criterio de verdad. Relacionado con este tema de la verdad, voy a referirme un poquito a el tema de la refutación que Lyotard desarrolla en su libro La condición posmoderna. Lyotard dice lo siguiente: el socialismo quedó refutado con el archipiélago de Gulag o con la invasión rusa soviética a Hungría y Checoslovaquia. Ok. La democracia quedó refutada con el Holocausto, porque todo un pueblo fue llevado a ese holocausto, el pueblo judío. Y la democracia se define como el gobierno del pueblo. Y así sucesivamente. Entonces, el problema que hay ahí es el problema de la refutación. Una crítica que se le hizo a la teoría de Popper sobre la falsación es que no se puede refutar una teoría completamente si esa teoría implica muchos enunciados. La teoría de Popper era que un solo hecho que contradice la teoría, falsa la teoría. Ok, pero la crítica dice, tenemos una teoría que tiene P, Q, R, S como miembros de la teoría. Cuando yo digo que la refuto, ¿cuál de esos enunciados refuté? Refuté el enunciado R, refuté el enunciado S, y eso no queda claro. No queda claro. Entonces, volviendo al tema del ejemplo del socialismo, la teoría de Marx contiene muchos enunciados y no uno solo. Por lo tanto, Lyotard tendría que haber sido más específico y decir que enunciados específicos de la teoría fueron refutados. No puede decir que toda la teoría quedó refutada. Lyotard tiene una curiosa teoría de la resistencia. Según él, podemos utilizar la teoría de los juegos de lenguaje o de los géneros de discurso y regímenes de enunciados para resistir el discurso liberal o neoliberal. El discurso neoliberal, que es el del capitalismo, se basa, según Lyotard, en la eficiencia, la utilidad, el éxito en el mercado. Y se convierte en un metarrelato porque pretende, impone, extender ese criterio de la eficiencia a todas las cosas, violando así las distintas esferas del lenguaje, o sea, los géneros de discurso. Así que esa es su teoría de la resistencia, un poco curiosa, con el solo lenguaje, nada más. Un punto que también se le ha criticado al posmodernismo y especialmente a Lyotard es que el posmodernismo critica
el discurso histórico, es decir, la historia al estilo de Hegel o al estilo de Marx habría sido un metarrelato. Pero hablar de postmodernismo es volver a caer en un esquema histórico. Es decir, ahora estamos en lo moderno y lo que viene luego es postmoderno, ¿no? Que estaríamos siguiendo el mismo esquema histórico. Lyotard se basa para decir eso en el esquema del tiempo de Aristóteles. El ahora presente en cada momento es sustituido por otro ahora. De manera que el tiempo es así una corriente, un flujo en el que pasamos de un momento presente a otro momento presente, dejando atrás el anterior. Así que el propio Lyotard va a decir que para ser moderno hay que ser posmoderno, porque lo posmoderno es lo moderno que habrá de ser. Todavía no es, pero llega. Así que, curiosamente, se basa en una teoría tradicional, la más tradicional, porque fue Aristóteles el que definió el tiempo de esa manera, como una sucesión de los ahoras. Habría que tener en cuenta que, por ejemplo, en la teoría de Kant, cuando habla de lo sublime, Kant reconoce que hay otro tiempo, otra temporalidad. Una cosa es el orden de la sucesión, que es el tiempo que Kant piensa desde el a priori de la sensibilidad, porque todo lo que conocemos lo enmarcamos dentro de la estructura de la sensibilidad, que es espacio y tiempo. Pero además de ese tiempo sucesivo, que en cierta manera es el tradicional, el mismo de Aristóteles, pero referido ahora a un a priori del sujeto, Kant reconoce un tiempo de la simultaneidad que es el instante. El instante es como un tiempo intemporal, como un tiempo cristalizado. Esa idea también está curiosamente en Aristóteles, porque Aristóteles dice que aunque el alma solo puede experimentar el tiempo en el orden de la sucesión, sin embargo, hay unos momentos en que hay como una especie de anestesia del tiempo. Y esa anestesia del tiempo, él da dos ejemplos: el pensamiento y el placer. Es decir, cuando estamos ensimismados en el pensamiento, no sentimos el tiempo no pasa. Lo mismo, cuando estamos en el placer, tampoco sentimos el tiempo. Así que Aristóteles, aunque es el autor que tradicionalmente estableció la idea del tiempo como sucesión, sin embargo, también reconoció esa otra modalidad del tiempo que no se corresponde con la sucesión y que se convierte en una especie de ahora intemporal. Así que hay muchas cosas envueltas, no es fácil aceptar tan sencillamente las tesis del posmodernismo de Lyotard. Recordemos entonces que las fuentes principales del pensamiento de Lyotard han sido la teoría de los juegos del lenguaje de Wittgenstein, que ya estudiamos en la lección pasada,
o que ustedes estudiaron en la lección pasada según se la enviamos. Y otra fuente importante es Kant. De Kant también, además de lo que he dicho, tiene Lyotard otro escrito que se llama El entusiasmo. El entusiasmo expone la teoría de la historia y de la política en Kant. Kant fue un gran admirador de la Revolución Francesa. Se dice que todos los días salía a buscar las noticias de lo que estaba sucediendo en la vecina República de Francia. Y Kant llega a decir que el entusiasmo por la Revolución Francesa que todo el mundo puso en ese momento, excepto los reaccionarios, era un signo moral de la humanidad. Aunque, paradójicamente, después del régimen del terror de la revolución, Kant pues ya no se adhiere a ella, pero reconoce el hecho. Hasta ahí Kant. Lyotard lo interpreta diciendo que para Kant la historia es como una especie de locura. Es decir, que los seres humanos en su devenir histórico hacen cosas que luego tienen que darse cuenta que no debían haber sido. Por lo tanto, la ve como una locura. Ese entusiasmo por la revolución es, sin embargo, cuestionado por Lyotard como diciendo que es una locura. Esa idea es, sin embargo, una indicación de que Lyotard lo que está criticando son todas las revoluciones, no solamente la Revolución Francesa, sino, y en especial, la Revolución Socialista Soviética, y con eso desaconsejar cualquier ímpetu revolucionario. Así que el Lyotard del posmodernismo es una autocrítica al Lyotard que había militado en Socialismo y Barbarie. La idea principal ahora es que no hay alternativa, una teoría pesimista de lo que está pasando, del mundo en que vivimos. Es decir, no hay futuro, no hay alternativa. La alternativa que el pensamiento del siglo XIX había establecido, que era el socialismo, era una utopía. Pero esa utopía se convirtió en una pesadilla, en un régimen del terror peor de lo que había sido la Revolución Francesa. De manera que, aunque descontentos con el capitalismo, según Lyotard, no hay nada que hacer. Es una falta de alternativa. Esa es entonces la perspectiva de Lyotard. Forma parte de lo que estamos estudiando en el curso, que es el giro lingüístico. El giro lingüístico, que como nosotros vimos, parte de Humboldt en el siglo XIX, al decir que nuestro pensamiento está determinado directamente desde la lengua que aprendimos. Vimos que luego en de Saussure generaliza este giro lingüístico sin remitirlo a un sujeto
trascendental como en Humboldt. Y en el caso de Lyotard también hay este giro lingüístico, pero no depende de un sujeto trascendental, sino que las prácticas lingüísticas, como había dicho Saussure, son prácticas de una comunidad determinada. Y desde esa comunidad, entonces, pensamos según la lengua que tenemos. Así que, sustituyendo el análisis del conocimiento que había sido la filosofía de la modernidad y implantando una filosofía desde el giro lingüístico, es desde el lenguaje como podemos filosofar. Lyotard entiende la filosofía no como lo entendió Aristóteles, como el saber de los primeros principios y primeras causas de todas las cosas, sino como un método aporético. De hecho, esto también se parece a Aristóteles. Aristóteles había dicho que los primeros principios son intuiciones, pero no son demostrables. Lo dijo en una forma un poco paradójica. De los principios de la demostración no hay demostración. Pero ahí viene entonces el método aporético. Los que quieran rechazar el principio pueden ser argumentados, contrastados mediante el método aporético. Es decir, mostrándole a los que critican el principio que de negarlo caerían en un absurdo, en una contradicción. Eso es lo que dijo Aristóteles. En el caso de Lyotard, el método aporético consiste en buscar las reglas mediante las cuales usamos el discurso, usamos los enunciados, usamos los géneros de discurso, pero sin caer en un metalenguaje. Un metalenguaje, recuerden ustedes, es un lenguaje que toma a otro lenguaje como su objeto. Por ejemplo, cuando la filosofía hace filosofía de la ciencia, ¿qué significa? Que toma el lenguaje de la ciencia como un objeto. Vamos a estudiar el lenguaje que usan los científicos. Pero ¿desde dónde lo estudia el filósofo? Desde un metalenguaje, que es el metalenguaje de la filosofía de la ciencia. Lyotard no reconoce eso. No hay metalenguaje. En este punto también se inspira en Wittgenstein. Wittgenstein resume la teoría de los tipos de Bertrand Russell diciendo que ningún enunciado se refiere a sí mismo. Cuando un enunciado se refiere a sí mismo, cae en contradicciones, cosa que desde los griegos había aparecido con la paradoja del mentiroso. El mentiroso dice, todos los cretenses son mentirosos, pero él también es cretense. Luego, él miente o dice la verdad. Ahí caemos en una contradicción. De manera que no se puede recurrir al método del metalenguaje según Lyotard, sino solo mantenerse en el pensamiento que dice Wittgenstein: ningún enunciado se refiere a sí mismo. Para yo referirme a otro discurso, a un enunciado, tengo que hacerlo desde otro discurso. Un régimen de enunciados no se legitima él mismo, sino
que tiene que recurrir a otra jerarquía, es decir, a otro lenguaje. Pero, como la teoría del metalenguaje podría caer en un regreso al infinito, pues entonces, como hizo Wittgenstein con Russell, solo basta admitir que ningún enunciado se refiere a sí mismo, puesto que se refiere a sí mismo, cae en contradicciones. Aquí es importante también el teorema de Gödel. El teorema de Gödel dice que no se puede demostrar la consistencia lógica de una teoría con los recursos de la misma teoría, y especialmente si usa la aritmética, de manera que cualquier teoría tiene que referirse a ella desde otra teoría y no desde sí misma. Ningún sistema formal puede demostrar por sus propios recursos su no contradicción. De manera que ese teorema de Gödel, que no ha sido refutado, es un punto importante que Lyotard usa a su favor. En conclusión, la filosofía no puede totalizar, no puede ser una comprensión global de todas las cosas como si fuera una explicación que quisiéramos dar desde Adán y Eva hasta el fin del mundo. La filosofía se ocupa de ciertos juegos de lenguaje y trata de entenderlos, de comprenderlos, respetando su autonomía. Esa es la visión del lenguaje de Lyotard y es también su base para la crítica a la modernidad y su postulación del posmodernismo. Con eso terminamos. Más adelante les enviaremos unas preguntas para que puedan entonces escuchar esta conferencia o leer el libro en el capítulo 14, que es donde se explica la teoría de Lyotard, y de esa manera que ustedes hagan una autoevaluación para ver si comprendieron bien la teoría o no. Muchas gracias. ¿Ya?